Marco Iván Rubnik es un sacerdote jesuita y artista contemporáneo de los más importantes de nuestro tiempo. Su arte contiene un profundo sentido espiritual e intelectual desde la fe católica. Soy el padre Javier Alvarado y quiero presentarte algunos datos fundamentales para entender la propuesta artística de este sacerdote. Para empezar, nació en Zadlog, Eslovenia, el año 1954. En su aldea natal, con su padre agricultor, aprendió el arte de la vida y el valor de la naturaleza. Un lugar así es una escuela de encuentro con Dios y de ese modo se formó en la sensibilidad interior para percibir la llamada de Dios y dedicarse al arte desde la fe cristiana. En 1973 ingresa a la Compañía de Jesús. Repasemos rápidamente su formación académica para poder tener algunos elementos importantes que fundamentarán sus obras artísticas. Después de haber estudiado filosofía, entra a la Academia de Bellas Artes de Roma. Luego siguió sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y hace su maestría, su licencia, se dice en el lenguaje académico canónico, en misionología. Ahí es ordenado sacerdote en 1985, se gradúa como doctor en 1991. Al estudiar misionología, estudia las culturas de los indios, de los eslavos antiguos, de los chinos, del arte cristiano en sus comienzos, y todo esto en la línea de encontrar el rostro eterno y personal de Dios presente de una y otra manera en todas las culturas y en las religiones. De este modo, ha hecho un camino intelectual y espiritual gracias a un respetuoso diálogo con apertura a la comunión. Su tesis doctoral, y esto es importante también decirlo, fue dirigida por el que después sería nombrado cardenal. Estamos hablando de el padre Tomás Spitlik. Y este renombrado jesuita sería el padre espiritual del padre Marco Rubnik. Eso sucede desde los años 80 hasta la muerte del cardenal. Todo esto para decir que la labor del padre Rubnik no se puede entender sin el vínculo tan importante y profundo con el padre Spitlik. Ambos vivieron juntos desde el año 1993. Por tanto, las principales ideas espirituales y teológicas del padre Rubnik son gracias al diálogo, al estudio y a la amistad con el padre y después cardenal Spitlik. El padre Marco Rubnik, habiendo hecho su doctorado, se convierte en profesor tanto en el Pontificio Instituto Oriental como en la Pontificia Universidad Gregoriana. Su contacto con el mundo cristiano oriental y con el mundo cristiano occidental hacen de su propuesta un puente, y esta palabra es clave, un puente de diálogo, un puente de comunión. Todo el diálogo cultural y espiritual lo irá expresando a través de diversos libros, algunos de ellos escritos de manera conjunta con el padre Spitlik. El padre Rubnik, además de ser sacerdote, artista y docente, también es un activo escritor. En medio de toda esta gran actividad, lo que él mismo dice que lo más importante que hace en su vida es dirigir ejercicios espirituales y con ello dar acompañamiento y guía espiritual. 2 o 3 meses al año se dedica a esta actividad. Con todo lo dicho, parecería que ya es más que suficiente, pero todavía hay más. Es un colaborador cercano en el Vaticano. El Papa Juan Pablo II, desde 1999, lo nombró consultor
del Pontificio Consejo para la Cultura. Luego el Papa Benedicto XVI lo colocó como consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, sin dejar su compromiso en el Pontificio Consejo para la Cultura. Y actualmente también colabora con el Papa Francisco. Por ejemplo, Rubnik fue el que diseñó el logo del Jubileo de la Misericordia que el Papa Francisco decretó entre el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre del 2016. Creo que se estarán preguntando cómo es que el padre Rubnik tiene tiempo para hacer todas estas cosas y además dedicarse al arte. Todo su trabajo tiene como eje al centro Aletti. Para hacernos una idea de la importancia de este proyecto cultural, artístico y espiritual, el mismo Juan Pablo II quiso ir personalmente a inaugurar este centro. Eso sucedió el 12 de diciembre de 1993. Para entender la obra de Rubnik hay que hacerla desde aquí, un proyecto que Rubnik y Spidlik iniciaron juntos. Un proyecto de diálogo y comunión entre los cristianos de Oriente y de Occidente. Por eso, desde el origen, el Centro Aletti ha sido importante también para el Pontificio Instituto Oriental. Con lo que venimos diciendo, va quedando claro que una palabra fundamental para entender el trabajo y el mensaje del padre Rubnik es comunión. Precisamente en esta imagen tenemos a uno de sus grupos de trabajo con los que genera comunidad en torno a una experiencia integral, donde la dimensión espiritual es la más importante. Por eso la actividad de toda esta comunidad gira especialmente en torno a la Eucaristía. Esta es la capilla del Centro Aletti. La liturgia es fundamental en la vida del cristiano. La comunión es nutrirse para empezar de la vida de Dios. Para Rubnik, el espacio de la capilla como espacio sagrado es esencial y la decoración es la ayuda visual para contemplar lo que pasa en la liturgia de manera invisible, en esa dimensión espiritual que la liturgia contiene. El arte sacro es el instrumento que revela, que deja ver, que manifiesta la presencia de Dios y su mensaje. Por eso para él es importante que las paredes estén decoradas, tengan rostros, colores y cada cosa con un significado especial según el lugar.